Su único acto fue de misericordia, guiar a una familia desesperada fuera del desierto. Pero la gratitud del líder no vino como una recompensa, sino como una propuesta tan monstruosa que lo haría desear haberlos abandonado a la muerte. Si las historias sobre el poder de la identidad y la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de las sierras de Chihuahua era un martillo implacable, forjando el aire en una ola de calor que distorsionaba la visión. Atrapado en el lecho de un cañón seco, Tajay estaba inmóvil como las rocas ancestrales que lo rodeaban. Arriba de él, en una de las crestas, el brillo metálico de los rifles del ejército mexicano delataba la presencia de una patrulla, sus uniformes azules destacando contra la paleta ocre del paisaje. En la cresta opuesta, figuras casi invisibles se mezclaban con las sombras, guerreros apaches liderados por Kael'ko, cuyo silencio era más amenazador que cualquier grito de guerra. En el centro de aquel callejón sin salida, posicionado entre los mexicanos y la familia de la Vega, que se encogía detrás de una formación rocosa, Tajay era el epicentro de una tormenta de odio a punto de desatarse. Él no era un aliado para ninguno de los bandos. Era el objetivo de ambos. La voz de don Alejandro de la Vega, el patriarca que había salvado, resonó por el cañón, tensa y autoritaria. Diles que eres mi empleado. Diles que eres un guía contratado. Es tu única oportunidad, muchacho. Propuesta era un látigo, exigiendo que se doblegara, que negara su sangre a cambio de la vida. Del otro lado, la mirada de Kael'ko ardía con un fuego diferente, un desprecio helado reservado para los traidores. Ninguna palabra venía de él, solo la promesa de una flecha certera si Tajay se atrevía a aliarse con los hombres blancos. Cada gota de sudor que escurría por su cicatriz parecía cargar el peso de aquella elección imposible, borrar su identidad para sobrevivir o morir por ella. El desierto, que por tantos años había sido su único hogar, ahora se convertía en su tumba, y las paredes del cañón eran la lápida de una vida vivida en el umbral entre dos mundos. Tajay rió, un sonido seco y amargo como el polvo que el viento levantaba. Era una risa que no contenía alegría, solo la ironía cáustica de su situación. Miró a don Alejandro, no al patriarca que había salvado, sino a un hombre que veía en él solo una herramienta, un escudo desechable. La propuesta no era una oportunidad, era el golpe final, el intento de aniquilar lo que ni el desierto ni los enemigos habían logrado destruir, su espíritu. Lentamente se dio la vuelta, dándole la espalda a la familia de la Vega. Su decisión no fue anunciada con un grito, sino con la quietud de una montaña. No se dirigió a los soldados, sino que encaró a Kael'ko, el apache, su igual en sangre, aunque su adversario en ese momento. En su mirada no había súplica, solo un reconocimiento sombrío. No sería el perro de un hombre blanco, ni un fantasma implorando por su vida. Él era Tajay, y moriría como tal. El acto de darle la espalda a don Alejandro fue como un trueno en el silencio del cañón. El rostro del patriarca se contrajo en una máscara de furia e incredulidad, su oferta de salvación despreciada. Del otro lado, en la cresta sombría, la postura de Kael'ko cambió sutilmente. El desprecio en sus ojos fue reemplazado por una llama de respeto reacio. Ahora no veía a un traidor, sino a un guerrero eligiendo su campo de batalla. Pero para el teniente Morales, el comandante de la patrulla mexicana, la escena solo tenía una interpretación, un salvaje desafiando a la autoridad. La insolencia de Tajay era una afrenta que exigía una respuesta inmediata y brutal. ¡Preparen! La voz del teniente cortó el aire, afilada y fría.
El sonido metálico y ominoso de múltiples rifles siendo amartillados resonó en las paredes de piedra, sentenciando que el tiempo para las palabras había terminado. La tormenta de odio, por fin, estaba a punto de desatarse. ¡Fuego!, gritó Morales, y el cañón explotó. El estruendo ensordecedor de la primera ráfaga de disparos hizo temblar las paredes de piedra, y el aire se llenó del zumbido de la muerte. Pero Tajai no esperó la sentencia. En el instante en que el teniente abrió la boca, él ya era un borrón de músculo e instinto, lanzándose a un lado, rodando para cubrirse detrás de la única gran roca que puntuaba el centro del lecho seco. Esquirlas de piedra explotaron donde él había estado un segundo antes. Y entonces un sonido diferente cortó el ruido de la pólvora, un silbido agudo, mortal, viniendo de la cresta opuesta. Uno de los soldados de Morales se arqueó, un grito ahogado en la garganta, mientras la punta de una flecha apache irrumpía en su pecho. La intervención de Caelco no había sido un acto de salvación, sino de oportunismo. Los mexicanos, con su atención enfocada en un único objetivo, se habían convertido en la presa. El caos se instaló. La patrulla mexicana, tomada por sorpresa, se dividió entre disparar al blanco que había desaparecido y responder al ataque invisible que venía de las sombras. «A la otra cresta, fuego a discreción», berreaba Morales, su furia intentando imponer orden en una situación que se había salido completamente de su control. Del otro lado, don Alejandro, cuyo mundo de certezas se desintegraba en medio del rebote de las balas, arrastraba a su familia hacia el fondo de la hendidura rocosa, el terror reemplazando toda su arrogancia anterior. Presionado contra la roca fría, sintiendo el suelo vibrar, Tajai era el único punto de calma en aquel huracán. Los proyectiles que cruzaban el cañón ya no eran solo para él. El honor lo había llevado al borde de la muerte. El caos, ahora, le ofrecía la llave de la vida. Con el combate sirviendo de cobertura, comenzó a moverse, no como un objetivo, sino como un depredador, buscando una grieta en la tormenta de acero para escabullirse de vuelta al único lugar que lo protegería, las entrañas del propio desierto. Se movía pegado al suelo, no como un hombre, sino como una criatura del desierto. Arrastrándose como una serpiente sobre la arena caliente, usó cada depresión, cada pequeña saliente rocosa como un escudo transitorio. La sinfonía letal de balas y flechas que zumbaban sobre su cabeza era su canción de cuna, enmascarando el sonido de su avance. Los soldados mexicanos, desesperados por encontrar una posición de tiro contra los apaches, no tenían ojos para la sombra que se escabullía lejos del epicentro de la matanza. Tajai no miraba hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en una fisura estrecha en la pared del cañón, un pasaje casi imperceptible para quien no conocía la anatomía de aquel lugar como la palma de su propia mano. Era su puerta de salida y la alcanzó en el exacto momento en que una nueva y furiosa ráfaga de disparos forzó a todos, en ambas crestas, a buscar cobertura. Al deslizarse dentro de la grieta, el mundo exterior fue súbitamente ahogado. El rugido del combate se transformó en un eco lejano y la luz cegadora del sol dio paso a una penumbra fresca. Presionado contra la piedra fría, con el corazón martillando contra las costillas, finalmente se permitió respirar. Él era ahora el fantasma del cañón, una entidad que se había disuelto en medio del fuego cruzado que él mismo había provocado. Por un instante, cerró los ojos, no para descansar, sino para sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. El desierto lo había puesto a prueba y una vez más lo había acogido. Pero sabía que la huida no era el fin, era solo el comienzo de una nueva cacería. Libre de la trampa, pero marcado por todos los bandos.
Su única opción era sumergirse más profundo en las tierras salvajes, volviéndose tan inalcanzable e implacable como el propio sol que quemaba allá afuera. La resiliencia que transforma a un hombre en una fuerza de la naturaleza es lo que pulsa en el corazón de esta historia. Si quieres descubrir hasta dónde lo llevará esta nueva cacería, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. No esperó el silencio. En el desierto, el silencio absoluto era a menudo el presagio de la muerte. Mientras los últimos disparos esporádicos resonaban como el suspiro final de la batalla, Tajai ya se adentraba en la oscuridad de la grieta. El camino era una cicatriz en el interior de la montaña, tan apretado que sus hombros rozaban ambos lados, forzándolo a moverse de lado. El aire era antiguo, inmóvil, cargado con el olor de piedra húmeda y del olvido. Para otro hombre sería una tumba claustrofóbica, pero para Tajai era un útero. Cada paso hacia adentro de la tierra era un paso lejos del hombre que había sido acorralado en el cañón. No huía, se replegaba, se recogía en el núcleo de su propio mundo, donde las reglas de los soldados y los patriarcas no tenían valor. El pasaje lo escupió en una elevación, una alcoba natural escondida por un denso cúmulo de yucas retorcidas. El sol poniente teñía el cielo de naranja y púrpura, y el cañón abajo era un escenario de sombras alargadas. Desde su percha invisible, observó el epílogo de su propia ejecución. Los soldados de Morales, disminuidos en número y en moral, amarraban a sus muertos y heridos en mulas, moviéndose con la prisa torpe de la derrota. De los apaches no había ni rastro, se habían disuelto en el paisaje como humo, y allí, abandonada cerca de las rocas, estaba la familia de la Vega. Don Alejandro gesticulaba hacia el teniente, pero el oficial le dio la espalda. Su valor como informante o como hombre de posesiones se había evaporado en el calor del combate. Ahora eran solo una carga, náufragos en una playa de arena y sangre. Tajai observó la escena sin una pizca de compasión. No veía víctimas, veía solo las consecuencias. La noche llegaba rápido en el desierto, y con ella el frío cortante que se alimenta del calor dejado atrás. Para los de la Vega sería un depredador tan letal como cualquier otro. Tajai le dio la espalda a la escena, un juez silencioso que ya había pronunciado su sentencia. Ellos eran ahora parte del desierto, y el desierto cobraría su deuda. Se preparó para fundirse con las sombras, para retomar su camino solitario, cuando una voz, rota por la sed pero aún impregnada de una autoridad delirante, lo alcanzó. «Espera, salvaje, no he terminado contigo. Nos sacarás de aquí». Era don Alejandro de pie, apuntando un dedo tembloroso hacia las rocas, hacia la nada, hacia el fantasma que creía que aún podía comandar. Tajai se detuvo no por obediencia, sino por la pura e increíble audacia de aquel hombre. Se giró lentamente y su mirada barrió a la patética familia. La esposa de Alejandro, doña Isabela, agarraba un rosario con los dedos blancos, sus labios moviéndose en rezos silenciosos. Los hijos, un niño y una niña, estaban acurrucados detrás de ella, sus ojos grandes y asustados, reflejando el último brillo del cielo. Y don Alejandro, el patriarca, el rey sin reino, jadeaba en el centro de su ruina, todavía creyendo que su voluntad era una ley de la naturaleza. Fue entonces que Tajai comprendió. Abandonarlos a la muerte sería justicia, pero sería una justicia impersonal, del desierto. Aquel hombre, con su arrogancia que ni la muerte inminente lograba borrar, merecía una lección diferente, una lección que solo un salvaje podía enseñar. No emergió de las rocas, se materializó a partir de ellas. Un paso silencioso lo sacó del refugio de las yucas. La figura esbelta y endurecida de Tajai se recortó contra el cielo moribundo. No parecía un hombre implorando o escondiéndose, sino una parte del propio crepúsculo,
frío e inexorable. Los ojos de don Alejandro se abrieron de par en par y por un instante el triunfo brilló en su rostro, la certeza de que su mandato todavía tenía poder. Pero la expresión de Tajai congeló esa certeza. Se acercó despacio, sus pies no hacían ruido en la arena, hasta detenerse a pocos metros de la familia. Su voz, que cuando llegó, no era un grito, sino el arrastrar de piedras. «¿Quieres que los saque de aquí?», afirmó. No preguntó. «Lo haré, pero el desierto exige un pago, y yo soy su cobrador». El alivio momentáneo de don Alejandro se transformó en desdén. «¿Pago? Dime tu precio, salvaje. ¿Oro? ¿Tierras? Puedo darte más de lo que jamás has soñado». Tajai esbozó una sonrisa desprovista de cualquier calidez. Sus ojos pasaron por encima de Alejandro, ignorándolo como si fuera un arbusto seco, y se fijaron en el niño, el joven heredero que se encogía detrás de las faldas de su madre. «No quiero tus cosas muertas», dijo Tajai, su voz bajando a un susurro que cortaba el aire helado. «El precio por tu vida, don Alejandro, es la vida de él». Apuntó con un dedo al muchacho. «No morirá, al contrario, aprenderá a vivir. Se quedará conmigo. Tu sangre, tu nombre, tu futuro. Ese será mi pago». La arrogancia en el rostro de don Alejandro finalmente se quebró, reemplazada por un horror que ni los rifles mexicanos habían logrado inspirar. La oferta impensable había sido hecha. Un sonido gutural, mitad ahogo, mitad gruñido, escapó de la garganta de don Alejandro. Por un momento pareció un animal acorralado, el horror transformándose en una furia ciega. «¡Demonio! ¡No lo tocarás!». Dio un paso al frente, las manos cerrándose en puños impotentes, pero la amenaza murió en sus labios. No había nada para sostener su ira. No había guardias, ni rifles, solo el vacío frío y las estrellas indiferentes que comenzaban a salpicar el cielo. Doña Isabella, por su parte, soltó un sollozo contenido y jaló al niño detrás de ella, envolviéndolo con su cuerpo como una loba defendiendo a su cría. Sus ojos, antes suplicantes a Dios, ahora se fijaban en Tajai con un terror puro, el terror de una madre ante el depredador que no quería su vida, sino la de su hijo. Tajai no se movió. Dejó que el eco de la furia de Alejandro se extinguiera en la vastedad. Entonces miró al niño por encima del hombro de la madre y habló, no al padre, sino a la criatura. «Te voy a enseñar el nombre de cada estrella. Te voy a enseñar a seguir el rastro de un venado por días y a encontrar agua donde solo existe piedra. No serás el hijo de un hombre rico, serás un hijo del desierto». Luego volvió su mirada gélida hacia don Alejandro y cada palabra era un clavo en el ataúd de aquel hombre. «No estoy robando a tu hijo, estoy salvándolo de convertirse en ti. La elección es tuya, patriarca. Tu linaje termina hoy, aquí, en el polvo, o tu familia ve el amanecer. ¿Qué vale más?». El silencio que siguió fue más pesado que las montañas alrededor, un sudario frío que sofocaba los últimos vestigios de esperanza. El rostro de don Alejandro era una ruina, una fortaleza de orgullo que se desmoronaba por dentro. La ira lo había abandonado, dejando atrás solo el vacío estéril del horror. Abrió la boca, pero ningún sonido salió, solo un temblor incontrolable en su barbilla. Fue doña Isabela quien se movió primero. Con una gracia frágil y desesperada, se soltó del hijo y dio 2 pasos al frente, cayendo de rodillas en la arena ante Tajai. No había súplica en sus ojos, sino un abismo de dolor. «Por favor». Su voz era un hilo, frágil como el vidrio. «Llévame a mí. Llévate todo lo que tenemos, oro, tierras, mi nombre. Castígame a mí por la arrogancia de mi marido, pero no a mi hijo, no al niño». Tajai observó a la mujer arrodillada, su rostro una máscara de piedra que ni el más genuino de los dolores parecía capaz de erosionar. Esperó a que el eco de sus palabras muriera en el aire helado antes de hablar. «Levántese, señora».
Su voz no era cruel, pero estaba desprovista de cualquier calidez, la voz del propio desierto. Su vida no me sirve. El trato no es con usted. Levantó la barbilla y sus ojos negros encontraron los de don Alejandro, clavándose en él. Este hombre, dijo Tajai, y el desprecio en su voz era palpable, me ofreció la oportunidad de negar mi sangre para vivir como su perro, el desierto. Ahora exige que él niegue la suya para que ustedes vivan. Hizo una pausa, dejando que el peso de la simetría aplastara al patriarca. El frío de esta noche matará a sus hijos antes de que la sed de mañana lo haga. Cuando la primera luz toque aquella cresta, me iré, con el niño o sin ustedes. Tajai no se movió, convirtiéndose en una estatua de paciencia cruel bajo el cielo estrellado. El ultimátum flotaba en el aire, un peso que aplastaba el propio tiempo. Todo el mundo de don Alejandro se resumía a ese pedazo de tierra polvorienta entre la vida de su esposa e hija y el alma de su hijo. Las balanzas de su orgullo, de su nombre, de todo su linaje, pesaban contra los latidos aterrorizados de su familia. Miró a su hija, encogida y temblando de frío, luego a su esposa, cuyo rostro era un mapa de agonía silenciosa. Fue ella quien rompió el hechizo, su voz un susurro que era al mismo tiempo una súplica y una orden. Alejandro, por favor, sálvala. No dijo, sálvanos. Dijo, sálvala, apuntando a su hija, la pieza final que haría que el corazón del patriarca se despedazara. Aquel sonido, el nombre de su hija en medio de la desesperación, fue la cuchilla que finalmente cortó la espina dorsal de don Alejandro. Lentamente, como un hombre envejeciendo un siglo cada segundo, levantó los ojos hacia Tajai y asintió. Un único gesto, espasmódico y quebrado, la rendición. El asentimiento fue la sentencia. Doña Isabela se cubrió la boca con la mano, un sollozo mudo sacudiendo todo su cuerpo mientras atraía a su hijo para un último abrazo desesperado. Le besó la coronilla, el rostro, las manos, intentando memorizar cada centímetro de él en segundos. Don Alejandro, ahora un autómata vaciado de toda furia y arrogancia, se acercó y con una gentileza terrible apartó al niño de los brazos de su madre. No miró a su hijo. No podía. Sosteniendo la pequeña mano temblorosa, lo condujo los pocos pasos que lo separaban de Tajai. Aquella caminata era un funeral para su nombre, para su futuro, para el hombre que él creía ser. Se detuvo y sin levantar los ojos del suelo, soltó la mano del niño, empujándolo levemente hacia adelante. Un sacrificio. Tajai no dijo nada, solo posó una mano firme en el hombro del niño, un gesto de posesión. Entonces miró a los padres destrozados. Hacia el este, dijo, la voz tan desprovista de emoción como la de las piedras. Caminen, no se detengan hasta ver el sol. Sin una palabra más, Tajai se dio la vuelta y el ligero tirón en su hombro hizo que el niño tropezara para seguirlo. Fue en ese momento que el lazo se rompió. ¡Mamá! La voz del niño fue un hilo fino de pánico, rasgando el silencio y el corazón de doña Isabela. Ella se desplomó de rodillas, un aullido de pura agonía finalmente escapando de su garganta. Un sonido que no era humano, sino de una criatura a la que le habían arrancado el alma. Don Alejandro, el rostro una máscara de muerte, agarró el brazo de su esposa y la forzó a levantarse. Con la fuerza de los desesperados, la arrastró en la dirección opuesta, hacia el este, obedeciendo la orden del hombre que había destruido su mundo. Eran dos autómatas de dolor, tambaleándose lejos del futuro que acababan de sacrificar, mientras la oscuridad se tragaba la pequeña silueta de su hijo, que era llevado hacia el corazón de la nada. La caminata era un bautismo de crueldad. El niño, cuyo nombre a Tajai no le importó preguntar, temblaba incontrolablemente, más por el shock que por el frío. Sus zapatos, finos, hechos para los pisos de una hacienda, eran inútiles contra las piedras afiladas y la arena traicionera. Tropezó y cayó.
el llanto atorado en la garganta. Tajai se detuvo, pero no se giró para ayudarlo. Solo esperó, una sombra paciente bajo la luna. Después de un largo momento habló, la voz calmada y cortante. En el desierto, el que cae, se queda. El niño miró a la figura impasible y una nueva forma de terror lo invadió. La comprensión de que no habría consuelo, ni ayuda, ni piedad. Con las manos y las rodillas sangrando, se levantó solo. Las lágrimas que corrían por su rostro comenzaron a congelarse y dio el primer paso, ya no como el hijo de don Alejandro, sino como la propiedad anónima del desierto. Caminaron en un silencio que era una herida abierta. Cada piedra bajo los pies del niño era un recordatorio de su caída, y se movía con la concentración aterrorizada de quien camina sobre vidrio. El frío se intensificaba y la vastedad del cielo nocturno, antes un techo de maravillas visto desde los balcones de la hacienda, ahora era un abismo opresor. Tajai se detuvo de repente, haciendo que el niño casi chocara con su espalda. No se volteó, solo levantó un brazo y apuntó al firmamento. No señaló la estrella del norte, la guía de los hombres blancos, sino un cúmulo de estrellas que parecía una mano extendida. Yida, dijo, la palabra gutural y extraña. Ella nos vigila, recuerda su rostro. No era una lección de astronomía. Era la primera página de un nuevo, escrito en un lenguaje de piedra y estrellas. Horas después, cuando el cuerpo del niño era un manojo de temblores y agotamiento, Tajai se detuvo bajo una saliente de roca que ofrecía un refugio mínimo contra el viento. De un pequeño saco de cuero sacó una tira de carne seca y oscura y una raíz pálida. Se las extendió al niño, que las miró con ojos vacíos. «Come». La orden era incuestionable. Con las manos sucias de sangre seca, el niño tomó la comida. El olor era extraño, el sabor salvaje, pero era energía, era vida. Masticó lentamente, las lágrimas que se habían secado en su rostro ahora mezcladas con el polvo y el sudor. Ya no era un niño llorando por su madre, era un animal hambriento aprendiendo a sobrevivir. El silencio que siguió a la comida fue absoluto. Tajai no ofreció palabras de consuelo ni una manta. Simplemente se acostó en la tierra dura, usando una piedra lisa como almohada, y se cubrió con la noche. El niño observó, la vacilación luchando contra el frío, que ya le entumecía los músculos. Buscó un lugar menos cruel para acostarse, pero solo había piedra y arena. Finalmente, imitando a su captor, se acurrucó en el suelo, el cuerpo rebelándose contra la dureza, el frío de la tierra infiltrándose en sus huesos. Cada estrella que parpadeaba en el cielo era testigo de su soledad. Las imágenes de su cama suave, del calor del abrazo de su madre, eran fantasmas de una vida que ya no existía. El sueño no llegó como un alivio, sino como un desmayo. El agotamiento finalmente venciendo al terror. El despertar fue un golpe, no una voz suave, sino la punta de la bota de Tajai picándole las costillas. El amanecer no espera, dijo la voz impasible. La primera luz, fría y grisácea, reveló un mundo desolado y hostil. El cuerpo del niño era un mapa de dolores agudos y la belleza del sol naciente que teñía de rosa los picos distantes era solo la promesa de un nuevo día de tormento. Tajai ya estaba de pie, una silueta oscura contra el cielo que clareaba. Le arrojó una pequeña cantimplora de cuero a los brazos del niño. «Esta agua es tu vida», dijo, con la mirada fija en el horizonte. «No tu comodidad. Bebe solo cuando yo te lo ordene». Sin esperar respuesta comenzó a andar, forzando al niño a apurarse para seguirlo. Cada paso un esfuerzo doloroso para alejarse del fantasma de la mañana anterior y adentrarse más en el corazón de su nuevo e implacable mundo. Los días se fundieron en un ciclo brutal de caminar y colapsar. La sed era una brasa constante en la garganta del niño, y el sol, un enemigo que lo azotaba sin descanso.
Se movía en un estupor de dolor, sus pensamientos reducidos al ritmo de sus pies ensangrentados y al peso de la cantimplora que no podía tocar. En uno de esos días, Tajai se detuvo abruptamente. El niño, con la mirada fija en el suelo, casi se estrella contra él. «Mira», ordenó Tajai, apuntando a un tramo de arena que parecía idéntico a todos los demás. El niño no vio nada, solo polvo y piedras. Negó la cabeza, el agotamiento volviéndolo mudo. Tajai se agachó y su dedo trazó una serie de ondulaciones casi imperceptibles en la arena. Una víbora de cuernos pasó por aquí antes de que saliera el sol, buscando el calor de la roca. El desierto habla, tú simplemente eres sordo, ciego. Las palabras de Tajai eran piedras arrojadas contra la frágil ventana de su antigua identidad. Por primera vez, el niño levantó la cabeza, no para llorar, sino para ver. Forzó sus ojos a escudriñar el paisaje, a buscar las historias que Tajai leía con tanta facilidad. No veía nada más que un vacío hostil, pero el acto de buscar era en sí mismo una transformación. Comenzó a notar la forma en que el viento esculpía las dunas, los diferentes colores de la tierra, la manera en que un cactus solitario se inclinaba hacia el sur. No entendía la gramática de aquel mundo, pero empezaba a reconocer sus letras. El dolor en su cuerpo y la añoranza de su madre no desaparecieron, pero fueron empujados a un rincón de su mente por una necesidad más urgente y primitiva, la de aprender a oír el silencio y a ver lo invisible. La siguiente lección no vino en palabras, sino en trabajo. Tajai lo llevó a una pared de roca que lloraba una mancha oscura de humedad, casi imperceptible. «Cava», fue la única instrucción. Con las manos en carne viva, el niño atacó la tierra dura en la base de la roca. Las uñas se rompieron, la piel se rasgó, pero el recuerdo de la sed era un látigo más cruel que el dolor. Cavó con una furia desesperada, sintiendo la tierra volverse gradualmente más fría, luego húmeda. Parecieron pasar horas hasta que finalmente un hilo de agua lodosa comenzó a brotar, llenando lentamente el pequeño hoyo que había creado. Tajai lo observó en silencio, y cuando el niño se inclinó para beber, dijo: «El desierto da, pero nunca da gratis». Al tragar aquella agua con sabor a tierra y a su propia sangre, el niño no sintió alivio, sino el peso de esa verdad. Era lo primero que el desierto le daba que él mismo había conquistado. Esa noche el sueño trajo un recuerdo torturante. Soñó con su madre, que le extendía un vaso de cristal con agua límpida y fría. Pero, al tocar sus labios, el vaso se hizo polvo, y el agua se transformó en arena que lo asfixiaba. Se despertó ahogándose, con el corazón desbocado, el sabor a barro todavía en su boca. Sentado en la oscuridad, Tajai lo observaba. Sus ojos parecían dos pedazos de la propia noche. El hijo de don Alejandro murió en ese cañón. Dijo Tajai, su voz calmada pero final. El niño que bebe de la tierra no tiene un nombre. Hizo una pausa y el silencio pareció estirarse por una eternidad. Ahora te llamas Josh. La palabra era corta, dura como una piedra. No era un regalo, era una sentencia. Y por primera vez el niño no sintió ganas de llorar. Solo sintió el peso del nuevo nombre asentarse sobre él, una marca que quemaba más profundo que el sol. Josh. El nombre era una piedra en su boca, extraño y pesado. Lo repitió en el silencio, probando su peso contra los recuerdos que se desvanecían de un cuarto suave y de un nombre que sonaba como una canción. Aquel nombre estaba muerto. Josh era real. El frío de la tierra era real. Tajai se movió, no para ofrecer consuelo, sino para continuar la lección. Arrojó 2 piedras a los pies del niño, una obsidiana negra y brillante, la otra un percutor más áspero. Un hombre sin una navaja es solo carne esperando ser comida, dijo Tajai, su voz tan afilada como la piedra que ofrecía. Haz tu vida. Con las manos aún adoloridas, Josh tomó las piedras.
El sonido agudo y rítmico del sílex, siendo lascado, se convirtió en la primera pulsación de su nueva identidad. Un eco que llenó el vacío donde antes había sollozos. Las lunas vinieron y se fueron, cada ciclo despojando a Hosh de una capa más del niño que había sido. El sol coció su piel hasta el tono del propio suelo, y la caminata constante transformó la grasa de niño en músculos fibrosos y resistentes. De su madre se volvieron como agua en un desierto lejano. Sabía que existían, pero ya no podía sentir su sabor. La gramática del desierto, antes incomprensible, ahora era su lengua materna. Cierta tarde, mientras Tajai observaba de lejos, Hosh encontró los rastros casi borrados de una codorniz y, siguiéndolos con una paciencia que no le pertenecía, encontró su nido. No tomó los huevos, solo observó y regresó, señalando la ubicación a Tajai con un gesto silencioso. Tajai no dijo nada, solo le entregó su porción de carne seca esa noche. La ausencia de reprimenda era la forma más alta de elogio que jamás conocería. La siguiente prueba vino en forma de un arco, pequeño, hecho de la madera flexible de un mezquite y con una cuerda de tendón. Tajai lo construyó en silencio durante 3 noches y se lo entregó a Hosh junto con una única flecha. La carne seca se acaba, dijo, lo que para Hosh ya sonaba como un largo discurso. El desierto no es tu madre, no te dará de comer. Lo que quieras, tendrás que tomarlo. Apuntó hacia las colinas áridas. Trae nuestra comida. No hubo instrucciones sobre cómo disparar, ni lecciones sobre postura. Solo el arco, la flecha y el hambre inminente como maestros. Por primera vez, a Hosh no se le estaba enseñando a sobrevivir. Se le estaba ordenando garantizar la supervivencia de ambos. Por 2 días, persiguió sombras y asustó lagartijas. El hambre comenzó a roer sus entrañas, más afilada que cualquier piedra. Al tercer día, la vio, libre, casi perfectamente camuflada a la sombra de un cactus barril. Todo su ser se redujo a ese momento. Recordó las lecciones de Tajai, no las dichas, sino las vividas. El silencio de la serpiente, la paciencia de la araña, la inmovilidad de la roca. Su corazón martillaba contra las costillas, un tambor de guerra que amenazaba con traicionarlo. Tensó la cuerda, el arco tenso y vivo en sus manos. En el instante en que la flecha voló, no era Hosh, el cautivo, ni el hijo de don Alejandro. Solo era un cazador. El golpe sordo de la punta de piedra encontrando la carne fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Al acercarse al animal que se debatía, no sintió lástima ni triunfo, solo el peso calmado y terrible de la vida que había tomado para poder continuar la suya. Cargó la liebre por su sorprendente peso, el cuerpo aún caliente colgando de su mano. La depositó a los pies de Tajai como una ofrenda. El hombre mayor no ofreció un gesto de aprobación ni una palabra, solo se agachó. Tomó la navaja de obsidiana que Hosh había lascado con tanto esfuerzo y la puso en la mano del niño. La orden era implícita y absoluta. Con las manos temblorosas, bajo la mirada vigilante e impasible de Tajai, Hosh aprendió otra lección sangrienta. La primera incisión en la piel suave, el olor a sangre y vísceras, la sensación extrañamente íntima de desmembrar una criatura. Trabajó metódicamente, siguiendo los gestos que Tajai hacía en el aire, aprendiendo a separar la piel sin rasgarla, a limpiar las entrañas, a cortar la carne en pedazos aprovechables. La sangre se secó bajo sus uñas, un tatuaje que lo declaraba cómplice de ese mundo. Esa noche, el olor a carne asándose sobre una pequeña fogata de mezquite llenó el aire. Era el primer fuego que hacían en semanas, un lujo ganado por el éxito de la cacería. Comieron en silencio, pero la naturaleza de ese silencio había cambiado. Ya no era la quietud entre un captor y su prisionero, sino el silencio compartido de 2 cazadores que habían asegurado su sustento.
La carne era dura y salvaje, pero para Josh tenía el sabor de la vida misma, un sabor que él mismo había arrancado de la tierra. Cuando la comida terminó, Tajai miró al niño desde el otro lado del fuego. La luz parpadeante danzaba en un rostro que ya no era suave ni asustado, sino anguloso y marcado por el polvo y la determinación. Por primera vez, Tajai vio que el fantasma del hijo de don Alejandro finalmente comenzaba a desaparecer, y en su lugar, algo nuevo y peligroso, forjado en el desierto, empezaba a tomar forma. El silencio fue roto no por una palabra, sino por un gesto. Tajai extinguió el pequeño fuego con arena, sumergiendo el campamento en la oscuridad total. Tocó el hombro de Josh, una orden para que lo siguiera. Arrastrándose por las sombras, escalaron una cresta rocosa que les daba una visión despejada del lecho de un río seco más abajo. Allá abajo, como escarabajos lentos moviéndose bajo la luna, cabalgaba una patrulla de soldados mexicanos. Un escalofrío de miedo ancestral recorrió a Josh, el recuerdo del sonido de los rifles resonando en su mente. Pero el miedo fue rápidamente suplantado por la curiosidad al observar la calma de Tajai. El hombre mayor no veía una amenaza, veía un patrón. «Mira cómo el último jinete se arrastra», susurró Tajai, su voz como el viento entre las piedras. «Mira el brillo de la cantimplora en la mano del oficial. Hacen ruido, confían en sus rifles, no en sus ojos». No era una lección sobre cómo luchar contra ellos. Era una lección sobre cómo deconstruirlos, sobre cómo transformar a hombres armados en presas predecibles. Permanecieron inmóviles por una eternidad, dos sombras entre las rocas, mientras la patrulla pasaba, completamente ajena a su presencia. Josh no sintió el terror paralizante que lo había dominado en el cañón. En su lugar había una frialdad analítica, un eco de la mirada de Tajai. Comprendió que el poder de aquellos hombres no venía de su fuerza, sino de la ignorancia de sus víctimas. Eran depredadores, solo porque los otros se comportaban como presas. Cuando el último sonido de los cascos desapareció en la distancia, Tajai se levantó sin decir palabra y comenzó a descender por la otra ladera, alejándose del peligro. Josh lo siguió, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. La lección final de esa noche no fue sobre soldados o enemigos, fue sobre sí mismo. Ya no era la oveja perdida en el desierto, estaba aprendiendo a ser el lobo. Al amanecer, Tajai lo llevó de vuelta al rastro de los soldados. El campamento de la noche anterior era una herida en el paisaje, cenizas de una fogata demasiado grande, restos de comida arrojados a los buitres y las marcas profundas de las herraduras. Para el niño que un día fue, aquello sería solo basura. Para Josh, era un libro abierto. Tajai no dijo nada, solo señaló con la barbilla un objeto medio enterrado en la arena, una cantimplora de metal abollada, todavía con un tercio de agua. Los soldados, en su prisa y abundancia, la habían descartado como un peso inútil. Josh la tomó. El peso de esa agua robada, obtenida no por la fuerza, sino por la paciencia y el conocimiento de la negligencia del enemigo, era una lección más profunda que cualquier sed que hubiera sentido. Hombres como el teniente Morales y su padre no eran fuertes, eran solo ruidosos y descuidados. Y el desierto siempre cobra la deuda de los descuidados. A partir de ese día, la naturaleza del viaje cambió. Ya no había pausas para lecciones elementales. El ritmo de Tajai se volvió más rápido, más dirigido, como si un reloj invisible hubiera comenzado a correr. Se movieron hacia el corazón de las montañas, por pasajes que no constaban en ningún mapa del hombre blanco, caminos marcados por piedras dispuestas de forma sutil o por ramas rotas de una manera específica. Josh ahora veía esas señales, sentía el propósito en la caminata, un destino que se aproximaba.
Finalmente, tras una escalada exhaustiva, una grieta estrecha, Tajai se detuvo. Puso la mano en el hombro de Josh y lo guió hasta el borde de una meseta escondida. Abajo, anidada en un valle verdeante que parecía imposible en medio de la aridez, había una pequeña ranchería. El olor a humo de mezquite y cuero curtido subía hasta ellos. Figuras se movían entre los wickiups. Josh contuvo la respiración. Comprendió que no estaba siendo entrenado para vivir solo. Estaba siendo preparado para pertenecer a algún lugar. Esa promesa de un hogar, de finalmente pertenecer a algún lugar, es la luz al final de un túnel de oscuridad. Si quieres descubrir si este es el verdadero destino de Josh, suscríbete al canal para que seamos testigos juntos de lo que sigue. Gracias por tu compañía